Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes a través de nuestras redes sociales. También estamos en semana.com y hoy queremos hablar con ustedes sobre el acuerdo de Escazú, porque en las últimas horas el gobierno nacional se comprometió a volver a presentar el proyecto de ley en el Congreso de la República máximo, es decir, antes del 31 de octubre. Este proyecto ya lo había presentado hace algunos meses y pues desafortunadamente no pasó en el Congreso, pues este sería un nuevo intento. Pero ¿qué es el acuerdo de Escazú y por qué es importante para muchos sectores que se ratifique a través de esta posible ley de la República? Pues invitamos hoy a Lina Guevara. Ella es profesora de la Universidad del Rosario y es experta en todo lo que tiene que ver con el acuerdo de Escazú. Así que, profesora, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, empiezo preguntándole así en palabras sencillas, ¿qué es el acuerdo de Escazú? Bueno, para nuestra audiencia, el tratado es una norma internacional que tiene un ámbito de aplicación y son los 33 países de América Latina y el Caribe. Esto es desde México hasta Argentina, pasando por todos esos países del Caribe que son islas. Y el objetivo de este tratado es fortalecer principalmente 5 aspectos en los que nuestra región está rajada, no ha cumplido efectivamente. El primero es el acceso a la información en temas ambientales, garantizar la posibilidad de que todos nosotros podamos conocer los datos sobre la calidad del agua, sobre la calidad del aire, que esta información sea gratuita, que sea pública. El segundo es la participación en asuntos ambientales, que podamos incidir cuando se toman decisiones en nuestros territorios, cuando se va a construir un proyecto, cuando se va a adoptar la ley de cambio climático o una política forestal. El tercero es garantizar que todas las personas tengamos mecanismos e instancias de justicia. Esto significa poder acudir ante los jueces para evitar que los derechos se vulneren o cuando estos ya se han vulnerado en cuestiones ambientales, para exigir una reparación o un resarcimiento a las personas o a los grupos o comunidades que se han visto efectivamente afectadas. En cuarto lugar, el acuerdo de Escazú busca algo que para Colombia, como lo mencionaba Pia hace un momento, es absolutamente determinante, y es proteger la vida de las personas defensoras del ambiente. Nuestro país es el más peligroso para esta labor en todo el planeta y América Latina es la región más crítica también para estas cuestiones. Esto significa que tanto Colombia como la región son lugares que no han podido lograr con esta tarea por sí mismas. Necesitamos cooperación, necesitamos trabajar conjuntamente para lograr reducir esos datos mortales de violencia y de homicidios para los líderes y lideresas en los territorios. Este es el cuarto punto sobre el cual el acuerdo de Escazú se enfoca. Y en quinto lugar, el acuerdo de Escazú busca trabajar en algo que Colombia también necesita mucho, y es el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales, de nuestro Ministerio de Ambiente, de nuestras autoridades ambientales, de los institutos de investigación, poder generar recursos, transferencia de tecnología, transferencia de conocimientos entre los países que, a pesar de ser muy similares, también somos muy diversos y que podemos compartir y aprender muchas cosas en común. Entonces, ¿qué es el acuerdo de Escazú? Escazú es un sueño latinoamericano que recoge lo que somos como región, que identifica nuestras principales problemáticas y que busca trabajar en esa necesidad de tener un ambiente sano, no solamente para nosotros, sino para las personas que aún no han nacido. Es un acuerdo que se ha venido convirtiendo en una voz de reclamación de distintos latinoamericanos en todas las latitudes de nuestra región, personas exigiendo a sus gobiernos hacerse parte de este tratado, y es un tratado pionero. Es la primera vez que nuestra región se compromete en un instrumento con fuerza de ley internacional, por eso es un tratado en temas de derechos humanos y de medio ambiente. Lina, pero recordemos que en 2019, para quienes nos están viendo, una de las peticiones de quienes protestaban, de quienes convocaron a esas protestas, primer paro nacional, digamos, de los últimos años, era el acuerdo de Escazú, que Colombia hiciera parte del acuerdo de Escazú. A finales de 2019, el embajador ante la ONU lo firma. De nuevo, como yo lo decía al comienzo, se presenta el proyecto y se hunde en el Congreso. Ahora el gobierno promete que lo va a volver a presentar. Quisiera preguntarle, ¿usted cree que hay voluntad política de parte del Congreso de la República? ¿Por qué razón se hundió?
Bueno, lo primero que hay que aclararle a la audiencia es que lo que ocurrió con el acuerdo no fue un hundimiento, sino un archivo, porque la palabra hundimiento inmediatamente nos hace pensar en que todas las posibilidades respecto del acuerdo ya terminaron y que Colombia ya se quedó por fuera, y esto no es así. El gobierno, como muy bien lo señalas, presentó el proyecto de ley en la legislatura anterior para su trámite y sus respectivos debates con mensaje de urgencia. Sin embargo, el Congreso de la República no logró durante la legislatura agendar ni siquiera el primer debate. Yo siento que ahí hubo una falta de voluntad política de varios partidos, principalmente los partidos de gobierno, de lograr que se agendaran las discusiones y que efectivamente se dieran los debates. Digamos que en el Congreso hay distintos partidos que han manifestado también su apoyo al Congreso, congresistas de diferentes bancadas. Sin embargo, ahora tenemos una nueva oportunidad de que se vuelva a presentar para que se den los debates necesarios, se expida el proyecto de ley y efectivamente Colombia se vuelva un país parte con la ratificación. Bueno, Lina, vamos a saludar ahora al representante a la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada. Muy buenas tardes, representante. Gracias por acompañarnos. Usted ha sido uno de los que más se ha puesto la camiseta, por así decirlo, por este acuerdo. Buenas tardes y bienvenido. Estaba preguntando a Lina y le traslado a usted la pregunta y es la siguiente. El gobierno nacional presentó el proyecto de ley para, pues digamos que para materializar el acuerdo de Escazú acá en Colombia. Se hundió en junio, ahora el ministro de Ambiente promete que lo volverá a presentar. ¿Usted cree que hay voluntad política por parte del Congreso y por parte del gobierno nacional para que realmente esto salga adelante? Yo creo que no, Pía. Tristemente me toca decir, digamos con honestidad aquí, que el gobierno nacional, por un lado, si bien presentó el proyecto y si bien lo presentó con mensaje de urgencia, luego se quedó quieto con las bancadas de gobierno y la fuerza política que le permitió al gobierno nacional en la legislatura anterior sacar 10 proyectos de ley con mensaje de urgencia, no fue capaz de sacar adelante el acuerdo de Escazú. De todos los proyectos que presentó el gobierno con mensaje de urgencia, el único que no logró sacar adelante fue el acuerdo de Escazú justamente, y me parece que eso muestra la falta de voluntad política del gobierno nacional, que es capaz de llamar a sus bancadas para que le hagan mayorías en temas centrales como por ejemplo la reforma electoral, como por ejemplo proyectos importantísimos como la ley de emprendimiento o la ley de turismo sostenible, pero en cambio no son capaces de armar las mayorías para el acuerdo de Escazú. Son capaces para el presupuesto general de la nación votarlo en menos de un día, que eso no se había visto nunca en la historia del Congreso de la República, que un proyecto de esa naturaleza, una reforma tributaria, por ejemplo, se votara en tan solo un día, pero en cambio no tiene la fuerza política para sacar adelante un proyecto como el acuerdo de Escazú. Entonces yo creo que el gobierno, digamos que ha hecho una especie de pantomima con el acuerdo de Escazú, presentando el mensaje de urgencia, pero por ejemplo, el presidente de la República hubiera podido presentar el mensaje de insistencia. El mensaje de insistencia a las comisiones segundas conjuntas las hubiera obligado a tener que discutir el acuerdo de Escazú, y si no, quedaban restringidas las posibilidades de discutir otros proyectos y de hacer control político sin discutir como primera medida el acuerdo, y el presidente no quiso presentar ese mensaje de insistencia. Hay que decir que la nueva presidenta de esas comisiones segundas conjuntas ha sido la detractora número 1 del acuerdo de Escazú, que es la senadora del Centro Democrático, la doctora Paola Holguín. Yo no creo que ella vaya a tener la voluntad política o que vaya a cambiar tan fácilmente de parecer ahora. Me parece que es una enorme derrota para el ministro de Medio Ambiente, quien era su responsabilidad sacar adelante este proyecto en el Congreso de la República, puesto que fue su cartera quien lo presentó en primera instancia y no logró sacarlo adelante. Y representante, en la República no hay de ninguna manera hoy el clima como para sacar la reforma adelante, puesto que el Consejo Nacional Gremial, son los gremios de Colombia quienes han estado lobeando en contra del acuerdo. Es decir, que usted no cree
ahora que el gobierno dice que lo va a volver a presentar antes de que termine octubre, ¿usted no cree que se va a lograr convertir en ley este proyecto? Pues Pía, la cosa está tan enredada que el propio presidente de la República había dicho que lo presentaría dentro de los próximos 30 días y en recientes, hace apenas una semana o algo más, ya anunciaron que se van a demorar todavía un mes más. Eso es porque no han logrado conformar las mayorías políticas para lograr esa aprobación. Entonces el presidente ya no quiere presentarlo sin tener esas mayorías y no lo está logrando. Esa es la realidad. Así que tristemente yo tengo que reiterar aquí que no veo hoy, por lo menos a la fecha, la voluntad política ni del Congreso ni del Ejecutivo para sacar adelante el acuerdo. Lina, quisiera preguntarle, si esto sucediese, es digamos, una alternativa entonces es que pase y Colombia entonces ya esté firme con el acuerdo de Escazú y empiece entonces a ser parte de este tratado que, como usted bien lo decía, es vinculante. Esa es una opción. La otra opción es que pase lo que acaba de decir el representante, que esto no salga adelante. Entonces, ¿ahí qué pasaría? La puerta para hacernos parte del acuerdo de Escazú va a seguir abierta y aquí a la audiencia quiero darle una buena noticia y de alguna forma un parte de tranquilidad en estos tiempos tan convulsos y tan negativos que enfrentamos, diciéndoles que independiente del gobierno en el que nos encontremos, vamos a tener la opción de ratificar el acuerdo de Escazú. Y como lo he dicho en otras oportunidades, los gobiernos no son eternos y al gobierno del presidente Duque ya le quedan unos meses bastante delimitados y vendrá otro gobierno y ahí tendremos, y también vendrá un nuevo Congreso y ahí tendremos una nueva oportunidad con el acuerdo de Escazú, que es algo que también está pasando en otros países latinoamericanos y caribeños. Y pensemos en el caso de Chile, en donde también han tenido unas discusiones muy profundas sobre la conveniencia y la viabilidad del acuerdo y en donde es el presidente Piñera quien tomó la decisión de no presentar el acuerdo ante el Congreso, pero también el presidente Piñera ya está terminando su periodo durante el 2021 y los movimientos ambientalistas chilenos, los diferentes actores en Chile nos han contado que hay una amplia aceptación por parte del Congreso en Chile respecto del acuerdo y que Chile no es un país ratificador aún porque el presidente no se lo presenta al Congreso, pero el presidente va a cambiar y el Congreso va a tener la oportunidad de estudiarlo. Y estoy segura que esto también va a facilitar un poco las discusiones que se están dando en otros países latinoamericanos, como es el caso de Perú, de Costa Rica o de Colombia. Bueno, y representante, una última pregunta para usted y es, ¿qué quisiera decirle a sus colegas del Congreso con respecto al acuerdo de Escazú? Pues me imagino que con respecto a lo de junio, pues ya se habrán dicho lo que se tenían que decir, pero con respecto a lo que viene ahora, ¿qué quisiera decir? Bueno, a mí, Pía, primero agradecerte por este espacio porque necesitamos reflexionar sobre el tema de la ratificación del acuerdo de Escazú, agradecerle a mi compañera de panel por sus muy claros conceptos. Yo coincido plenamente con ella de que tendremos una oportunidad en el futuro con un nuevo gobierno y un nuevo Congreso de ratificar Escazú, porque me parece que no va a suceder durante este gobierno, tristemente, a pesar de haber sido una promesa que le hizo el presidente Iván Duque a la mesa de diálogo nacional durante el paro nacional del año 2019. Este fue uno de los compromisos del gobierno durante el paro nacional del año 2019. A los compañeros del Congreso de la República, yo lo único que les puedo decir es que estando en el país más biodiverso por cada 100.000 kilómetros cuadrados del mundo, teniendo entonces Colombia la imperiosa responsabilidad de defender al medio ambiente y sobre todo de defender a los defensores de la vida, a quienes están asesinando todos los días en nuestro país. Según Global Witness, este año Colombia es de nuevo el país más peligroso para ser un defensor del ambiente del planeta entero, con 65 muertes de las 227 registradas a nivel internacional, y esos son apenas unas cifras muy conservadoras con respecto a lo que realmente está pasando en nuestro país. Ya reseñaba la Procuraduría General de la Nación que en el primer trimestre del año 2020 había habido ya 47 asesinatos de defensores de la tierra. Luego, las cifras de Global Witness son cifras importantes para compararnos con el resto del mundo, pero no son las cifras reales y absolutas de lo que está sucediendo en Colombia. Tampoco miden los desplazamientos, ni miden tampoco las amenazas que han tenido que sufrir defensores del ambiente y defensores de la tierra en nuestro país. Luego, este Congreso tiene hoy la oportunidad y la responsabilidad
de sacar adelante un acuerdo que va en favor de la justicia ambiental, en favor de la transparencia ambiental y en favor de la participación ciudadana en materia ambiental. Y si este Congreso es menor a esa responsabilidad, lo único que le queda al pueblo colombiano no es otra cosa que cambiar este Congreso de la República. Colombia es el país que tiene una biodiversidad mayor de toda la región al lado de Brasil, y si Colombia no es capaz de sacar adelante este acuerdo, entonces estará diciéndole a la comunidad latinoamericana que a pesar de esa riqueza, este país no está dispuesto a defender a quienes la defienden. Yo creo que ese sería un pésimo mensaje internacional, que sería una pérdida de una oportunidad gigantesca para Colombia de hacer parte de un acuerdo que lo obligaría justamente a cerrar filas en materias que son esenciales para la defensa del medio ambiente, como ya las mencioné, y creo que sería una pérdida política gigantesca para el gobierno nacional y para el Congreso de la República. Bueno, y profesora Guevara, usted que hace parte precisamente del acuerdo, de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, ¿hay algo que quisiera decir antes ya de terminar? Sí, yo quiero cerrar esta intervención invitando a los colombianos y colombianas a leer el acuerdo, a acercarse al documento, a no creer mitos o especulaciones, sino a poder sacar sus propias conclusiones. Les prometo que es un texto corto, tiene apenas 26 artículos, pero que tiene todo que ver con lo que significa defender el derecho al ambiente sano en un país megadiverso, como lo ha señalado el representante Lozada, y señalar además que desde la Alianza por el Acuerdo de Escazú estamos convencidos de que Colombia va a ratificar el Acuerdo de Escazú, puede que en el corto o en el mediano plazo, pero no nos cabe duda que Colombia va a ser un país ratificador para poder lograr coherencia con todos los otros compromisos internacionales que el país ha venido adquiriendo durante los últimos 30 años y para poder recibir todos los beneficios que vienen, teniendo en cuenta que el acuerdo ya entró en vigor, es una realidad que no tiene reversa para América Latina y el Caribe, y que la primera conferencia de las partes se va a llevar a cabo durante el primer semestre del 2022. Ojalá Colombia ya fuera un país ratificador para ese momento, para poder tomar un liderazgo activo, y si no fuera así, esperamos que sea muy pronto, pero además seguiremos trabajando muy intensamente para que así sea. Bueno, pues a nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos, y precisamente estamos hoy hablando del Acuerdo de Escazú porque el Ministerio de Ambiente se comprometió en las últimas horas a presentar ese proyecto antes del 31 de octubre. Queríamos oír algunas voces al respecto, así que muchísimas gracias, representante, y muchísimas gracias, profesora Lina, por estar acá en este espacio. Muchas gracias, Gracias por la invitación. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, ya saben que encuentran más información en semana.com. Hasta luego.